de las... Ay, ya estamos grabando. Así de, me hubiera yo peinado un poco más. Estás Sí, perfecta, estás perfecta. es que Sí, sabes sí. que, Nancy, comentarte que la idea de esto es justo lo que acaba de comenzar. Deja que, a ver, Gaby. Ah, no, le quería decir a Mariana de su nombre. Ah, Ah, sí. sí. Ya Ay, le no, ¿verdad? dije. Tienes otro nombre. Sí, es que es mi otra personalidad. Nancy, te comentaba que justo la idea de este cafecito, de esta plática es hacer justo lo que estamos haciendo contigo y a mí me gusta que te nos unas y más que tengas esta parte de la experiencia de la confiabilidad y la idea es eso, compartir desde nuestro punto de vista y nuestras experiencias, eh, que nos puede ayudar ahora, como justo ahorita lo que comentabas de la inteligencia artificial. Ujú. Sí, está súper interesante eso. Déjame decirte, Nan, que Alma y Gaby llevan trabajando juntas. Díganme si estoy bien, chicas, más una cuestión de procedimientos, cuestiones financieras, ¿no? Toda una consultoría en este sentido. Y por eso es que dijimos, podemos hacer algo padre juntas. Ujú. Y también parte del webinar es este. Hola. Hola, hola. Hola, Irving. Ya aquí Hola, presente. Hola, Irving. hola a todas. Hola. Ya esperando. Oye, también me da mucho gusto verte. También sé que tú tienes bastante experiencia en estos temas de confiabilidad. Sí, ahí pues un poquito. Digo, siempre he dicho, hay un buen de cosas por aprender, pero sí, digo, ahí estamos también metidos en el tema de confiabilidad y entrevista. Muy bien. No, pues entonces estamos aquí entre puro máster. Sí, ¿verdad? Ahorita está, En los temas de nos la damos, entrevista y la confiabilidad. ahorita hay que hacer un role-playing y nos entrevistamos, ¿no? Ándale. A ver qué sacamos, a ver qué, a ver si somos de riesgo o no. ¿Cierto? No sé, Imagínate, no. ustedes, Oye, todo es rojo ahí, ¿eh? No, no es broma. Ajá, ¿no? Dice rojo todos. Rojo. No, no. pues Qué mira, bueno, qué bueno. en temas de confiabilidad y entrevistas, tal vez ustedes nos pudieran decir cuáles son los rasgos y nosotros pudiéramos ahí sumar en el tema de liderazgo, de estructura, de diseño organizacional, de todas estas cuestiones que nuestros procesos y procedimientos dentro de las organizaciones deberían de incluir. Ajá. Y en esta parte de las entrevistas, pues algo muy importante es el tema de la confiabilidad. Ahora que conocemos a Mariana y que sabemos de esta importancia, pues por supuesto que nos sumamos, ¿no? Sí, claro. Se complementan. O sea, todo también es un trabajo multidisciplinario y pues por supuesto. Sí. Claro. Unos minutitos nada más para esperar que si alguien más se Que se conecta. conecten. Pero bueno, la idea Excelente. era grabarlo para publicitar todo Ujú. esto. Que hay que crear mucha conciencia porque las empresas no previenen No. nada. Hasta que pasan cosas es cuando quieren este Sí. tipo de situaciones de consultoría. Bueno, y aún así, aunque pasen, a veces son resistentes a. O sea, Ujú. como que no les queda como. No son muy conscientes de eso, ¿no? O no quieren invertir en. Aunque Sobre ya todo, hayan perdido mucho. O dinero, o por ejemplo, a mí me pasó que en una empresa contratamos a un gerente que se llevó la cartera de clientes Órale. a la competencia. Ajá, Órale. entonces no se le aplicaron los filtros en la parte de reclutamiento y tampoco hubo una sanción al respecto posterior a ello, ¿no? Así Justo es de pasa. lo que vamos a estar hablando, todas estas cuestiones que se pierden en los procesos de reclutamiento Ujú. y que no solamente es
es recurso o es dinero, ¿no? Sino que va más allá de los valores que transgreden la cultura organizacional de las empresas. Ujú. Porque, por ejemplo, esa empresa, tú ahorita que lo estás diciendo, pues puedes decir, es que tiene una cultura organizacional, pero pues no lo respeta, ¿no? No hicieron Exacto. cumplir que alguien pagara, pues por haber infringido o haberse llevado a la cartera de clientes. Ujú. Exacto. Claro. Sí, no hay consecuencias. Sí, Y es que lo exacto. que pasa, inclusive lo comentaba también con Mariana, o sea, primero los contratan y después los evalúan. Y eso es también Sí. complicado. O sea, es Ah, un doble bueno, de riesgo. sí. O sea, hacen al revés las cosas. O sea, primero entra a trabajar y de repente a los 3 meses y te evaluamos a los 3 meses. Y eso es el doble de riesgo. O sea, para mí es un doble de riesgo, tal cual. O sea, todo lo que no puede hacer una persona en un mes, ni siquiera en un mes, una semana o 2 semanas, muchísimas cosas. Ese es el problema. Pero pues bueno, Y más si ya tienen concientizar. eso por costumbre, por patrón, entonces está peor porque actúan muchísimo más rápido. Exactamente. No, y luego la arrepentida, porque el problema es cuando ya entró, ¿cómo lo corremos? Y ven que ahorita no era como antes, 30 años, 40 años, que simplemente era tan fácil, estás despedido y ahorita, súmale. Para despedir a alguien, creo que la idea de perder es el patrón en lugar de que el empleado. Ajá. Pero pues bueno, Sí, Así demanda es. sobre demandas. así es, demanda sobre demanda. Que entró alguien ahí, Isra, de Israel. Ajá. hola Isra. Hola, ¿cómo están? Una disculpa que no prendo la cama, pero no, tengo una muy mala señal. Ahorita la prendo, ¿eh? No te preocupes. Qué No, no bueno hay que ya problema. estás aquí. Me da gusto verte. Es un gusto verlos, saludarlos y estoy atento. Gracias, gracias. Entendido, Claro. gracias. Hola Israel, bienvenido. Muchas gracias, Alma. Aquí estamos, a tus órdenes. Un Muy saludo, bien. Gabriela, Nancy, Gracias. Irving, Mariana, Hola, saludos a hola. todos, Hola, ¿eh? Isra. Hola, Ahorita nos hola. vemos. Les comento, Isra fue el dueño del proyecto en lo de las evaluaciones de confiabilidad para aduanas de México. Ah, Él es bueno, pues también tiene muchísima experiencia. Sí, 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 sabe perfectamente bien del tema de confiabilidad. Incluso él estuvo a cargo de un C3, que es un centro de control de confianza, en Chihuahua. Y sí, 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 también le sabe perfectamente bien a esto. Puro experto. Pues Sí, yo tenía que traer a los expertos, ¿qué quieren? esto se Muchísimas pone, gracias porque ese ejercicio de grabar sí estaba retador. Sí, 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 sí. muy bien. Son 7:06, no sé cómo 7-6. ven. Si esperamos un poquito o ya empezamos. Pues yo no he tenido respuesta, ya mandé recordatorio. Este, yo creo que por mí podríamos comenzar. empezar. Ajá. Muy bien, perfecto. Pues si quieren, comenzamos. Claro. Y bien. ¿Sí? Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Bienvenidas a esta sesión cafecito que tenemos preparada para ustedes. Pues la idea de esta noche es tener una conversación en la que pues podamos hablar de un tema en el que pocas veces se habla dentro de las organizaciones y que pues la verdad es que casi nunca se analiza pues con honestidad, ¿no? Que contratar bien es muchísimo más difícil de lo que parece y pues que equivocarse cuesta mucho más de lo que calculamos, ¿no? Entonces, pues siempre estamos viendo este tema dentro del trabajo que cada uno de nosotros realizamos. Y pues la verdad es que a nosotras tres, Mariana, al Miami, nos pareció como interesante y sobre todo pues que es un tema que es importante difundir como para cuestiones de prevención, pues cuáles son esos riesgos invisibles que hay dentro de la contratación, ¿no? Porque hay señales
que siempre estuvieron ahí y que pues nunca nadie vio, ¿no? Entonces, pues justo esta noche queremos, pues conversar entre nosotras, ¿no? Distintas perspectivas, porque cada una de nosotras tres tenemos distintas, pues digamos que expertise y pues las juntamos en un ejercicio que hicimos y pues nos resultó algo interesante y pues que queremos compartir con cada uno de ustedes que por hoy nos acompañan, pero también con la gente que va a poder ver esto dentro de la grabación que tenemos. Bueno, pues me presento formalmente. Mi nombre es Gabriela Gueno Vázquez. Yo soy socióloga de formación, pero también soy coach organizacional y pues he trabajado por más de 25 años en distintas organizaciones y de alguna u otra forma, pues con este tema de la parte de la cultura organizacional. Entonces, siempre presente y por eso fue que dije, bueno, lo estoy haciendo de una manera, este, digamos que no formativa, pero pues dije, ya me voy a especializar y fue por eso que decidí estudiar esto y es con un enfoque en psicología positiva. Y pues bueno, esta noche también está con nosotros Mariana, mm, que pues ya la conocemos. Ella lleva más de una década evaluando a las personas. Trabaja pues en el cruce de lo que es la ética, la confiabilidad y pues como decimos entre nosotras tres, ¿no? Es como un territorio, ahí como medio incómodo, donde pues siempre el currículum impecable no, siempre pues no es suficiente, ¿no? Y menos ahora que tenemos todos el acceso a la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Pues Mariana, buenas noches, bienvenida. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Efectivamente, ya años transcurridos en este territorio incómodo, como bien lo mencionaste. Este trabajo de evaluación de la confiabilidad ocurre antes de que se tome la decisión a contratar. Justo hay señales que a veces en un proceso de selección convencional no se ve, porque no sabemos verlo, porque no sabemos detectarlo y justo, bueno, pues todo este proceso que hoy vamos a platicar, lo vamos a enmarcar en esta cuestión de ética y valores. Y bueno, pues platicaremos eso esta noche. Gracias, Gaby. Gracias, Mariana, a ti por estar aquí. Y bueno, pues también está con nosotros Alma Barbosa. Buenas noches, Alma. Ella, les comento, pues es una persona que, pues, ¿qué les puedo decir? Es mi socia, estamos trabajando en AIG Consultoras, formamos esta empresa digamos que es nuestra hijita, le tenemos mucho cariño, hemos trabajado fuertemente en ella y pues está rindiendo frutos. Y bueno, pues Alma igual lleva muchos años, más de, no sé, yo creo que ya 20 años, ¿verdad, Alma? Trabajando en cuestiones de arquitectura de las empresas, cómo están construidas, cómo funcionan, qué es lo que las hace sostenibles. Trabaja muy bien la parte financiera y pues también sabe muy bien el costo sí, el costo que paga el sistema cuando pues entra una persona aquí que no corresponde en la cultura organizacional y al equipo Alma. Pues qué gusto, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Quiero agradecer la reunión y decirles que estoy muy contenta de platicar con todos ustedes esta noche de este tema tan importante como es la confiabilidad. Como comentó Gaby, bueno, yo tengo experiencia trabajando en empresas privadas y públicas. Tengo más experiencia trabajando en la Administración Pública Federal y ahí estuve colaborando en la implementación de sistemas organizacionales y en toda la mejora de procesos y procedimientos. Y me especialicé también en cuestiones de finanzas y presupuestos. Entonces,
pues en este tema yo les voy a hablar un poco pues de este valor que se va perdiendo de los números o de las pérdidas, que no solamente son en cuestión de dinero. Cuando se contrata a una persona, se tienen pérdidas más allá de los números o los recursos financieros. Se pierden, eh, afecta a procesos, a equipos, a liderazgo y por ende afecta a los resultados. Y pues como ya hemos comentado, la mayoría de estos casos se pueden prevenir. Y esta noche, pues lo que estamos aquí es para hacer conciencia, como platicaba Nancy, de que no es un gasto para la empresa invertir en este tipo de procesos, sino más bien es una inversión. Muchas gracias, Gaby. Gracias, pues gracias a ustedes, nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias por regalarnos un poco de su tiempo y por compartir también con nosotras su experiencia, sus opiniones. Para nosotras son muy valiosas y de verdad que las agradecemos y apreciamos sus comentarios. Bueno, pues para darle valor a este tiempo, vamos a comentarles en estos, digamos, 60, 70 minutos, vamos a explorar tres dimensiones de riesgo que consideramos nosotras que toda organización debería tener cuando toma la decisión de la contratación y los vamos a ver desde la perspectiva de la cultura, desde la parte de la integridad y de la parte del efecto organizacional. Entonces, al final de esta conversación, nosotras pues les vamos a presentar a ustedes, queremos compartirles también a esta creación que hicimos entre las tres, que es un modelo simple pues que ya pensamos que si nosotras lo podemos utilizar, pues se puede aplicar en cualquier organización y pues que también ustedes lo puedan utilizar o que puedan acompañarse de nosotras para poder, este, digamos, ejercer su labor en esta búsqueda de talento o evaluaciones dentro de la organización. Pues bueno. Para comenzar, bueno, digamos ya comenzar en materia formalmente, em, pues a mí me gustaría que Mariana, pues antes de hablar en toda la parte de los marcos teóricos, nos trajeras como pues a la mesa, a esta mesa del cafecito en donde estamos, em, que aunque hace calor, nosotras sí estamos tomando café. em, Pues dentro de tu experiencia, si tuvieras alguna, pues no sé, como parte de tu trabajo, situaciones que hayas vivido, o donde ya pudieras haber visto que la persona no, o sea, se creyó que era la correcta y en realidad no lo era. Así es. Sí, Gaby, tengo dos casos que me vienen a la mente. Uno, sin decir nombres, ¿verdad? Uno en la parte privada y otro en la parte pública. En la parte privada me tocó, dentro de todas las evaluaciones que hacemos, justo una persona donde, que incluso no se dio solo en la parte de selección, o sea, más bien se dio después de ya haber entrado en la empresa y durar años en la empresa. Te hablo de una persona que pertenecía al área de mantenimiento y sin mentirles, llevaba ya unos 10 15 años en la empresa y lo que pasó fue que le llegó un problema personal muy fuerte, pero un problema personal que la empresa no se enteró, que la hizo que robara a la empresa 100,000 pesos. Te digo porque yo la evalué. Fue un caso donde la persona, pues obviamente, pues tenía todas las capacidades y las competencias para hacer el puesto. Sin embargo, también aquí quiero hacer notar la importancia que tiene de seguir sabiendo
cómo están las personas en las organizaciones, si pasan por momentos complicados o delicados, como el caso de la señora, donde tuvo un accidente su hijo, un accidente muy fuerte, de tal manera que al momento de tener que sacarlo del hospital y pagar la cuenta, ahí fue donde yo le llamo que la vida te puso contra la pared, porque son momentos donde muy álgidos, muy fuertes para las personas, que entonces tú puedes hacer alguna conducta de riesgo. En este caso, su hijo y la situación, pues la llevó a robar los 100,000 pesos. Obviamente, una vez que la empresa se entera, sí le reprocha un poco, ¿por qué no nos dijiste? Te hubiéramos podido apoyar. Sin embargo, bueno, obviamente la corren derivado de esta situación, ¿no? Entonces, que ahí al rato, ahorita que venga mi ejemplo de la parte pública, quiero nada más rápido con tintes de lo que es el triángulo del fraude y cómo se acopla este triángulo de fraude a la vida cotidiana cuando tenemos algún problema. En la parte pública, ¿qué pasó aquí? Todo, como bien dices, Gaby, todo parecía perfecto, las competencias perfectas, y todo parecía maravilloso. Aquí tuvimos una situación donde la persona había contribuido, ya ven que en la parte pública, en cierta dependencia, donde se tienen que revisar mercancía, había participado en una entrega donde había una entrega de droga, ¿no? Entonces, si bien, nuevamente lo digo, tenía todas las competencias, Nancy incluso lo dijo, la metodología STAR no te ayuda a detectar esto, porque en cuestión de competencias era perfecta, pero se detectó esta conducta de riesgo que ya la institución no importó esta situación y al pasar del tiempo trajo consecuencias reputacionales importantes, porque sale el tema, obviamente es un tema donde pues se da a conocer la situación y ya empiezan los problemas internos muy fuertes, ¿no? Incluso hasta de periodicazos, de cosas donde te digo que la reputación se ve afectada. Entonces, con esto lo que quiero comentar rápidamente lo del triángulo del fraude. ¿Qué es esto? No sé si lo han oído. El triángulo del fraude justo tiene tres picos. Uno te dice que hay una necesidad imperante. Ojo, digo imperante porque sí es importante. Cuando tienes un problema, es lo que yo digo, que te pone contra la pared, ahí hay una necesidad muy cañona que tienes y ahorita voy a ligar las otras dos. El otro pico es la oportunidad que tienes de hacer algo sin que nadie se dé cuenta, ¿sale? Y el pico número tres es la justificación, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando estas tres situaciones del triángulo del fraude se unen, es cuando la gente puede cometer alguna conducta indebida, algún fraude, algún robo, ¿sí? Algún soborno. Porque tengo la necesidad, normalmente es financiera, la oportunidad, sé cómo hacerlo y sé cómo no se den cuenta y justifico. ¿Por qué? Porque las frases donde normalizamos conductas, todo mundo lo hace porque así me dijeron, porque esta empresa siempre lo ha hecho igual, o por tu misma necesidad, porque los jefes no me entienden, siempre va a haber una justificación. Y esto que te estoy hablando es súper importante verlo en un proceso de inicio en reclutamiento, hacer un buen scouting, hacer buenas preguntas, hacer buena indagación para que tú puedas detectar o visibilizar alguna cuestión ética o de dilema ético que se presentó o que se puede llegar a presentar. Entonces, Gaby, no sé si respondí a lo que me estabas preguntando. Sí, muchas gracias, Mariana. Y justamente, pues, mi intención era que estos ejemplos nos funcionaran como eje, ¿no? Y pues de ahí ahora me gustaría darle la palabra a Alma para ver ella desde su perspectiva qué puede opinar al respecto de estos casos que nos comentas. Gracias, Mariana. Sí, pues bueno, a mí lo que más me impacta de los dos casos es
por lo que nos comenta Mariana y en nuestra experiencia, pues ya sabemos que estas situaciones suceden tanto en las empresas privadas como en el gobierno. O sea, no está limitado únicamente a que sucede en un lado y en otro no. En este caso, en estos dos casos, había sistemas organizacionales completos funcionando. Sin embargo, en el tema de la contratación del personal, pues estos quedaron expuestos, vulnerables. ¿Por qué? Porque en el caso de la persona de aduanas, hubo señales y rasgos éticos que fueron totalmente ignorados. Y seguramente, digo, no lo sé, pero posiblemente la persona que entrevistó a esta, o sea, el reclutador, a la hora de entrevistar los detectó, pero no le dio importancia. En estas situaciones cuando yo hablo de que los sistemas se vulneran. Y también esta parte de que que las actividades o estos puntos de control de confiabilidad y de integridad no están documentados en los procesos. Ahora, la parte de la documentación de los procesos, tanto en la contratación como en en la continuidad del personal en una organización, ya sea pública o privada, se debe de mantener documentado, pero no solamente documentado, sino en ejecución. O sea, se debe de tener estos mecanismos de control. ¿Por qué? En el caso de la persona de limpieza, eh, los sistemas organizacionales se relajan cuando las personas ya tienen mucho tiempo laborando en las organizaciones. Entonces ya no implementan estas medidas de verificación o de seguridad para poder validar que estas personas siguen siendo confiables para continuar formando parte de la empresa. Entonces, pues yo podría llamar que aquí pudiera ser no solamente la urgencia de querer contratar a alguien, sino más bien esta cuestión de que las organizaciones se vuelven laxas, que aunque lo tengan documentado, no lo aplican. Y esto termina no solamente afectando los recursos económicos de una organización, sino también la cultura organizacional, ¿no? Mm. Sí, es cierto, la verdad es que sí es muy importante y muy relevante lo que nos dices de los sistemas y a mí me gustaría unirlo con la parte de justamente toda la cultura organizacional porque pues si bien siempre sabemos que esta existe en las empresas, en las organizaciones, pues muchas veces la entendemos como pues nada más conjunto de valores que nos gusta redactar, que pensamos que se escucha bonito, que ya rimó, ¿no? Y que al final, pues muchas veces acaba nada más pegado en la pared, ¿no? Hasta mandan muchas, hacerlo que en unos marcos así súper elegantes y bonitos, pero ya en la práctica, pues cómo se lleva a cabo, ¿no? Y entonces, pues justo hablar de esto, que la cultura organizacional no solamente se declara, sino que también se practica y que hablando de los ejemplos y como siguiendo esta línea, pues es súper valiosa en los momentos de mayor presión, porque ahí es donde realmente nos damos cuenta en estos momentos difíciles si realmente los estamos, pues ejerciendo esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, algo que yo he visto es como que esta cultura se mueve en dimensiones que pues primero vemos que está como la parte de la praxis, lo que les digo, que siempre están ahí los valores declarados, que están en un manual, que están en la página web, que a veces se da en el onboarding, pero no en todos los casos, y que la mayoría de las veces no conocen las personas los colaboradores que se integran a a la organización, ¿no? Y bueno, después hablar de cultura, vemos una segunda dimensión que es la parte de la praxis, ¿no? Y aquí sí ya vienen como los valores operativos, es decir, como si realmente se hace cuando estamos en el día a día, ¿no?
Y pues a lo mejor en el día a día, cuando todos los procesos van caminando, cuando todos las actividades, pues digamos, van en forma, em, pues van caminando o incluso hasta se nos hacen invisibles estas cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vienen situaciones complejas, ¿no? Como lo que comentaba Mariana, ¿por qué no nos dijiste? Bueno, pues, pues simplemente porque no me sentí con la confianza, pues simplemente a lo mejor si uno de los valores es la honestidad, ¿no? Es el servicio, no sé, y pues uno se les olvida o simplemente ni los conocen o en el día a día como no los practicamos, pues no nos damos cuenta que realmente pueden estar ahí, ¿no? Y aplicarse. Entonces, esto es justamente cuando, o sea, estos momentos de presión, de dificultad, es cuando vemos que realmente se debería de practicar esta cultura organizacional, ¿no? Y pues la tercera dimensión, eh, he visto o lo que podemos ver que es la parte de la resiliencia, porque aquí es cuando ya la organización se enfrenta a la amenaza real y ya vivió que esos valores pues están en crisis. Ujú. Y cómo hacer esta transformación, porque es cuando ahí la cultura se rompe, ¿no? Entonces, que es mucho de lo que decía Alma, no solamente es el costo económico, sino todo lo que impacta en el contexto laboral, ¿no? Y en la organización. Y aquí pues justamente es eso, el riesgo cultural que ocurre cuando alguien que tiene valores distintos a los de la organización o al sistema, y pues ya empieza a erosionar, ¿no? Todo este contexto. Y pues finalmente a mí me gustaría compartirles un dato, digamos, duro, relevante, que tenemos por aquí, y es que el 67% de las integraciones fallidas no se deben a la falta de competencia técnica, sino se deben a la carencia de compatibilidad con esos valores operativos de la organización. Ujú. Entonces es muy importante porque pues a lo mejor en este proceso de selección pues no, son cosas que no tomamos en cuenta, que dicen, ay, sí encaja con los valores, ¿no? Si es que los tomamos en cuenta, pero pues parece ser que la mayoría de las organizaciones no está tomando en cuenta este aspecto, ¿no? Y bueno, entonces, justamente, ¿cómo vamos a evaluar o cómo una organización evalúa la compatibilidad cultural antes de contratar, ¿no? O cuáles son las preguntas que realmente podrían revelarnos si alguien puede fortalecer o debilitar esta cultura, ¿no? Y pues aquí me gustaría compartirles algunos ejemplos, y serían cómo toma esta persona decisiones cuando los valores de la organización entran en conflicto con los resultados a corto plazo. Ajá. Eh, en realidad aquí no es cómo dice que los toma, ¿no? Sino qué ha hecho antes en situaciones similares. Y eso pues lo podemos indagar pues siempre pidiéndoles ejemplos, que nos cuenten las historias, ¿no? Y también otra parte es cuál es la relación con la autoridad. ¿Mm? ¿Necesita que le digan cómo hacer las cosas o ya puede operar desde principios, pues cuando no hay un manual, ¿no? O, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a revelar la compatibilidad con la autonomía cultural de la empresa, ajá, o la organización. Y también cómo habla de las personas con las que ya no trabaja. Esto es así, como que pareciera de chiste, pero es algo muy importante, porque si lo vemos a profundidad, es la forma en cómo la persona
o sea, cómo alguien describe a otra persona, ex colaboradores o ex compañeros, pues bueno, sí, ex compañeros de trabajo, y pues al final son un espejo, ¿no? De cómo va a tratar ellos esta persona al equipo en donde se está integrando y pues cómo puede beneficiar o erosionar esta parte del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá de o sea, digamos que el tema de evaluación cultural va más allá de esta conversación de valores, ¿no? Porque pues en realidad casi casi es como una auditoría de comportamientos del pasado para saber cuáles son las condiciones reales actuales, ¿no? Y aquí me gustaría también que Mariana intervinieras, por favor. Desde tu perspectiva de confiabilidad, me gustaría que nos compartieras qué señales conductuales, ya de una forma concreta, has observado que indican que alguien tiene pues una brecha entre sus valores, digamos, declarados en la entrevista y ya en los operativos. Ujú. Gracias, Gaby. Fíjate que sí me ha tocado verlo, pero también sabes que me toca ver que normalmente las áreas de recursos humanos no están preparadas ni tienen las habilidades para detectar esto que estás diciendo. Estas señales conductuales que a veces son incongruentes, los valores de una empresa, como bien dices, o sea, yo voy a reclutar o mi entrevista va a ser para asegurarme que tengas estos valores que estamos diciendo que declaramos, ¿no? Y muchas veces estas incongruencias se dan en la parte cuando verbalizamos, tú misma lo dijiste, estos ejemplos que a veces en una entrevista nos piden que digamos o que pongamos. Y hay veces a lo que le llamamos disonancia cognitiva o coherencia en retrospectiva. ¿Qué es esto? Muchas veces lo que pensamos con lo que decimos no cuadra. Esa es la disonancia cognitiva. Las narraciones pasadas, lo que estoy diciendo, no hay consistencia. Hay una como necesidad de construir una versión que favorezca, ¿no? A lo que me estás preguntando. A veces cuando hay dilemas éticos, con la pregunta que comentaste, ¿no? Oye, ¿cómo toma esta persona decisiones cuando hay conflicto, ¿no? Estos dilemas éticos, muchas veces la pregunta cuando me hacen la pregunta, la respuesta obvia y evidente es, pues no, yo no he tenido esos dilemas éticos, no sé, no me acuerdo. Y quien no tiene estas habilidades se conforma con esa respuesta, no, no sé, no me acuerdo. Pero ante dilemas éticos hay que saber indagar esta coherencia que te digo que hay que tener en una conversación, en un ejemplo que te estoy poniendo. Tiene que haber consistencia en tiempo, en nombres, en fechas, y a veces cuando es construida pues te haces bolas hasta en verbos, ¿sabes? Presente, pasado, te revuelves, no hay detalles. Los detalles ahí es un gran, una señal muy buena para poder detectar esta incongruencia de los valores que comentas, Gaby, porque me va a permitir justo ver que esta narrativa no está siendo exacta, congruente, está un poco inventada, manipulada y bueno, pues estas son las diferencias como señales conductuales y es donde podemos ver esta brecha cultural de la que hablas, ¿no? Es un terreno donde sí tenemos que tener esta habilidad de detectar este tipo de situaciones, ¿no? Y otro punto importante es no solo preguntar, porque sí preguntamos pero no indagamos. Es muy diferente hacer una pregunta donde a veces está en mi escrito o tengo a lo mejor un guión de entrevista
pero indagar es lo más importante en una entrevista ética, en una entrevista donde estás detectando conductas de riesgo. Indagar es saber preguntar, saber meterme al tema que quiero, que normalmente es de lo general a lo particular, saber llevar a la persona al punto donde quiero que estés, para entonces empezar a preguntarte estos temas. Cuando hay dilema ético, son temas a veces más difíciles de tocar, de abordar. ¿Y por qué? Porque también la persona es más difícil que te diga de entrada, sí, sí lo hice, sí me vi involucrado en, hay que trabajarlas. Entonces, esta parte de indagación sí es súper importante poder construir, a prepararte para poder pues tener estas diferencias, ¿no? Cómo preguntamos, cómo planteamos un tema, cómo investigamos, cómo llegamos al punto que queremos verificar. Tendríamos que tener un objetivo claro, qué quieres saber, qué quieres investigar. Sobre ese objetivo vamos a construir justo todas las preguntas para que puedan estar acotadas, ¿no? Y también ver los patrones de comportamiento, los patrones de conducta. Estos patrones que al principio comentábamos que sean visibles, patrones que se repiten para poder ver en un momento dado si es una conducta que hay que observar y hay que ponerle mucha atención porque se puede volver a repetir, o conductas que fueron aisladas y que tampoco sacrifican al candidato, ¿no? O sea, tampoco es, todos hemos pasado por malos momentos, tomamos malas decisiones, sin embargo, bueno, que no sea un escenario que sea de riesgo y que la empresa no lo esté detectando. Por eso es la importancia de este tipo de preguntas y de ver si no hay esta disonancia cognitiva que te decía Gaby. Claro, aquí súper importante la relevancia de la indagación. Antes de darle la palabra a Alma, quisiera darle la palabra a Nancy. Sí tenías la mano, ¿verdad? Levantada. Sí, gracias. Solamente para complementar un poquito con lo que ustedes dijeron hace rato y con lo que Mariana dice. Creo que también partimos de que muchas empresas no tienen bien estructurados sus procesos. Y si los tienen bien estructurados solamente es superficial porque hay que cumplir la palomita. Lo mismo nos pasa con la norma esta del bienestar psicológico, norma 035. Ajá. Pero realmente cuántas veces lo realizamos o estamos enfocados en eso. Entonces lo mismo pasa acá. Si mis colaboradores no conocen mi cultura y si no viven la cultura de la empresa, es decir, si no vivo esos propios valores, si no soy congruente en mi vida personal con mi vida de trabajo, pues obviamente voy a flaquear ahí. Por ahí dicen, una parte de las leyes de la imagen pública es que los valores de la empresa permean en el individuo y al revés. La cultura se vive. No puede haber otra forma de, ¿no? Entonces, si no lo vives, no lo haces, ¿no? Porque siempre buscamos esa parte dentro de las entrevistas. Y a pesar de que haya, como te decía, estos procedimientos de lo que no se debe de hacer, a veces se normaliza, o muchas veces, ¿no? En la empresa de mi hermana, por ejemplo, saben que no pueden tener conflicto de intereses. Un conflicto de interés es no tener, por ejemplo, un hermano trabajando en en un servicio que yo como empresa estoy solicitando. Pero como es mi hermano, pues lo contrato y así hacemos esa parte, ¿no? Está prohibido, pero lo hacemos. O de igual manera, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que en las empresas está prohibido tener relaciones sentimentales con los colaboradores, ¿no? Pero se pasan también esas normas. Lo mismo pasó con este ejemplo muy sonadísimo en internet, en el concierto de Coldplay, ¿no? Por ejemplo. Porque si no vivo mis valores, entonces ¿cómo yo voy a, pues sí, conducirme con esos, tanto afuera como adentro? Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante. Ahora, dentro de una entrevista, pues sí, tampoco tenemos como esas competencias los reclutadores como para poderlo preguntar. Lo que yo les decía al inicio, ¿no? Si yo ya tengo un discurso armado porque ChatGPT, porque Gemini, porque Cloud, porque cualquier aplicación de inteligencia artificial me dijo, te voy a ayudar para realizar tu entrevista. Si yo ya tengo como grabado mi discurso con lo que voy a hacer, pues yo como reclutador
necesitaría tener otras técnicas, por ejemplo, PNL, por ejemplo, técnicas ahí de identificación, de visualización en el comportamiento, ¿no? Si ya me hizo una mueca al preguntar algún tema, eso es lo que necesito afinar como entrevistador. Y pues bueno, básicamente es eso, ¿no? No los tenemos y a veces las empresas no invierten en esos conocimientos porque también hay una alta rotación que se divide ya en muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, todo es una cadena aquí y básicamente era lo que les quería yo comentar. Muchas gracias, Gracias. Nancy, súper valiosas tus aportaciones y que justamente la participación de Alma pues iría en este sentido, ¿no? De el diseño, los sistemas, los procesos y qué pasa cuando se incorpora alguien que pues rompe con todo esto, ¿no? ¿Cuáles serían esos síntomas que podríamos ver, Alma? Cuéntanos, por favor. Sí, digo, justo ahorita escuchándolas, pues hasta ahorita hemos hablado, por ejemplo, lo que nos comenta Mariana como Nancy, pues sería la parte ideal de los procesos de contratación, pero en la práctica ya sabemos que eso pues no sucede. ¿Y qué pasa cuando una persona a la que no se le aplicaron estos filtros o estas medidas de confiabilidad e integridad comienza a trabajar en una organización? Bueno, pues en los sistemas comienza lo que nosotros le llamamos una fricción silenciosa. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas en el equipo de trabajo, alrededor de esta persona que se incorporó a trabajar, pues comienzan a desconfiar de esa persona, se comienzan a duplicar las comunicaciones, se comienzan a tener reuniones mucho más largas, se comienza a verificar que la información que nos está dando la persona que se incorporó a trabajar con nosotros es correcta. Y aquí es donde el liderazgo comienza a gastar tiempo, dinero y recursos. ¿Qué hace? Pues se comienzan a mover los sistemas para poder acomodar o incorporar a esta persona a nuestra nueva forma de trabajo o a la cultura organizacional. También es importante saber que la incompatibilidad cultural se detecta a los 3 meses y estos 3 meses, pues como nosotros sabemos, pues es esta curva de aprendizaje donde vamos a saber si esta persona se pudo incorporar a nuestra cultura organizacional, al trabajo de nuestros procesos. Si esto no sucede, ocurre lo que nos comentaba Irving al inicio de nuestra conversación. Después está sufriendo para ver cómo puedes o cambiar a esta persona o hacerla a que le entre al ruedo con nosotros en la organización. Estos 3 meses no son casualidad, es justo este momento en el que el análisis de comportamiento y las evaluaciones nos dicen que esa persona ya no tiene compatibilidad cultural, ¿no? Entonces, pues esta es la parte de lo que revelan los sistemas cuando ya una persona que no era apta para ser contratada, pues ya está dentro de la organización. Entonces ya se vuelve un problema solucionarlo. Y también algo que comentaba Nancy es, bueno, ya lo detectamos, Irving nos decía, no lo podemos despedir, pero ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que invertir en que nuestro proceso de contratación, justo el que nos está comentando Mariana, pues cuente con estas medidas. Pero las instituciones, las organizaciones, ya sean públicas o privadas, aunque vivan estas situaciones, difícilmente invierten en incorporar estas medidas a sus procesos, a sus sistemas y también a su cultura organizacional, ¿no? Sí, Alma, muchísimas gracias y que pues va totalmente en relación con el comentario que atinadamente nos daba Nancy, ¿no? Sobre pues muchos
procesos, pero pues ahí guardados, ¿no? Y ya, o cambiándose para que encajen, ¿no? Las personas. Y esta parte tan relevante también de la contratación, ¿no? O sea, pues uno no quiere invertir, pero luego acaba perdiendo más y estos 3 meses ya se vuelven un caos porque pues, a ver, adelante, vamos a dejar que Nancy nos lo diga. Yo bien habladora. O también Gracias. pasa, ¿no? La urgencia nos lleva a contratar a alguien que ni cumple ni a lo mejor las competencias, pero la actitud, o porque ya es una exigencia de los líderes y porque ya está súper quemado tu proceso de reclutamiento, ¿no? Time to hire, time to fill. Entonces, sí, a veces se conjugan muchos factores ahí cuando a lo mejor una contratación tampoco es efectiva. Entonces, es multifactorial. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahorita ya vimos como esta parte de la cultura como riesgo y me gustaría que pasáramos a la parte del tema de la integridad, ¿no? Ya como ir una capita más abajo o ir más profundamente. Y pues obviamente aquí quiero que Mariana nos cuente cuando las organizaciones nos dicen, oye, pues quiero asegurarme de que esta persona que se va a contratar es íntegra, ¿no? Pues yo la verdad es que digo, ¿qué es eso, no? ¿Cómo podemos verlo si realmente se está cumpliendo o no, no? ¿Qué se evalúa? ¿Qué es exactamente lo que vemos en ese sentido, Mariana? Creo que tienes tu teléfono, tu micrófono en mute. Ya, perdón. Estaba yo diciendo que justo están para esto las evaluaciones de confiabilidad. Pues estas evaluaciones te permiten a través de diversos filtros justo ver si una persona puede ser confiable o no. Normalmente, y aquí los menciono rápido, pues es una evaluación psicométrica, una socioeconómica, una parte de honestidad que podemos utilizar el polígrafo o hay más tecnología como el LBA, que es el de estrés de voz, o el IDTech, ¿no? Y aparte hay otro filtro de toxicología. Todos los filtros van orientados a detectar conductas de riesgo. Y justo pues, sin ver qué filtro, sin importar qué filtro, hay una cuestión que abarca todas. La consistencia entre lo que una persona dice, ¿no? Que valora las decisiones que ha tomado en situaciones de presión, en situaciones donde, pues, por circunstancias a veces ajenas, ¿no? Cómo actuamos, qué hicimos, qué consecuencias asumimos, qué resultados obtuvimos. Y toda esta narración, ¿no? Dentro de toda esta es lo que yo les decía de ver, pues estos patrones de comportamiento, rasgos de carácter, hasta te digo cosas consistentes que podemos enmarcar. Y hay 4 ejes principales en este sentido que abarcan todos estos filtros, ¿no? Esta coherencia en la verbalización de lo que estamos exponiendo, ¿no? De lo que estamos contestando, dependiendo el área en la que estemos. Pero sí preguntarnos, bueno, a ver, la historia laboral de esta persona es consistente en el tiempo, qué interlocutores hubo, qué fechas, qué situaciones de presión tuvo específicas, para que yo pueda encontrar, te digo, esta coherencia. Otro eje, pues, es el manejo justo de dilemas éticos. ¿Cómo ha actuado esta persona cuando hubo intereses contrapuestos, ¿no? Que entraron en conflicto con la organización? ¿Nos los puede decir con claridad? ¿Puede decirnos su participación? Que justo ahí va el eje 3, ¿no? Esta relación con el error, la relación que tengo yo con identificar las propias contribuciones en situaciones que salieron mal.
culpo a los demás, culpo al jefe, a los procedimientos, a las políticas, o puedo verme yo como parte de pues de esta situación y de lo que también tuve o participé o hasta dónde también asumo estas consecuencias, ¿no? Y la consistencia entre versiones, ¿no? Lo que se dice en la entrevista coincide con los datos que nos dio durante todas las etapas, no importa si es la psicológica, socioeconómica, toxicológica, tiene que haber una congruencia, porque déjenme decirles que al final hay un análisis de cada uno de estos filtros para poder, pues justo ver si esta persona puede ser de riesgo o no. Y hay otras cosas más, ya no me metí en qué mide cada uno de estos filtros, porque esto sí sería una plática aparte. Simplemente, bueno, son estas, pues asegurarnos, ¿no? Que la persona es íntegra con esto que estamos indagando. Y no sé si sabían que el 68% de los fraudes corporativos son cometidos por personas que ya llevan más de 3 años en la empresa y que pasaron los filtros de selección convencionales. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Es más, ¿por qué este gran porcentaje de personas que ya llevan años en la empresa cometen los fraudes? ¿Por qué creen? Pues justamente por la comodidad, ¿no? Bueno, no sé, a ver, Irving o Nancy, que nos cuenten ellos. Bueno, de hecho, justamente se iba a levantar la mano, pues pueden ser varios factores. El primero, justamente, como se dice, ya saben cómo se menea, vulgarmente le decimos o coloquialmente, el atole, saben las mañas, saben por dónde llegar y pues, o dicen, ¿saben qué? Esos 3 años, pues yo me he desenvuelto súper bien y genero confianza y me muevo por ahí, como como si un pescadito invisible que va, que va, que va, que va, pero a la mera hora te avienta la mordida de tiburón y te llevas la sorpresa. Ujú. Uno, bueno, mencionando uno de muchos. No, no, incluso casi, casi me leíste la mente porque era parte de lo que iba yo a decir, ¿no? Cuando hay esta, pues ya permanencia en una organización, ¿no? Ya sabes, dónde hay controles, dónde no, dónde nadie supervisa, dónde hay huecos, ¿no? Hasta en la información, y sabes dónde puedes hacer algún tipo de situación de fraude. Incluso dicen que los fraudes tardan en ser vistos o que alguien los haya podido darse cuenta 8 meses. Y además un fraude no se comete por cualquier persona, le tiene que funcionar bien la cabeza para hacer un fraude. Entonces, y estas situaciones, bueno, evidentemente pueden pasar. Era un dato que quería simplemente poner ahorita sobre la mesa, porque si es un dato alto, o sea, 68% es muy grande. Yo creo que justo las empresas no tienen esta conciencia de lo que puede llegar a pasar en una organización si no cuidamos pues estos filtros que comentaba yo, ¿no? Y estos ejes que expuse. Sí, muchas gracias, Mariana. Oye, y de esto que, bueno, ¿cuáles son, si es que existen algunas señales concretas de riesgo que aparecen en la entrevista? Digo, si hay, y que efectivamente, pues lo que comentaba Nancy, ¿no? No todos los entrevistadores lo pueden ver, y pues menos ahora con la experiencia que tenemos o el alcance que tenemos de las herramientas tecnológicas como la IA. Sí, como ella bien dice, si ahorita la IA te da todo, pero te das cuenta cuando, si tienes las herramientas, te das cuenta que está construido. Normalmente, pues en una empresa, perdón, en una entrevista bajo la lupa de competencias, creo que hay una obviedad. Queremos quedar bien. Queremos que se den cuenta que somos los buenazos para el puesto y que tenemos las competencias necesarias. En este sentido, justo construimos o la IA nos ayuda a construir una narrativa bonita, una narrativa poco conflictiva, ¿sabes?
donde yo quedo bien. Sin embargo, justo esto, lo que yo te comento, es algo que tendría que ser como una señal. Una narrativa laboral casi perfecta no existe. No existe la ausencia de momentos difíciles. Cuando alguien ya tiene muchos años de experiencia y aparentemente en ningún empleo ha tenido conflictos, decisiones equivocadas, errores, momentos de duda, esto no es una trayectoria real, es una trayectoria construida. Y te puede o decir, espérame, esto ni existe. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque todos hemos pasado momentos complicados, difíciles, nos hemos equivocado, y pues lo hemos regado. Y en este sentido es que no hay trayectorias perfectas, ¿no? Otra señal es la racionalización ética, justo lo que decíamos, cuando justificas el operar de una manera indebida en una organización, ¿no? Lo que hagas, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Al final funcionó. Era lo que debía de hacerse, ¿no? El mercado así lo exigía. Mi jefe me lo pidió. Así lo hacen todos, ¿no? Son frases que van, como decía Nancy, normalizando conductas y que al final está tan normalizado que ya ni siquiera alcanzas a ver que puede ser algo indebido. Y entonces, cuando esto indebido se pasa y nadie lo ve y nadie lo sanciona, va creciendo esta conducta cuando se pueden hacer conductas mayores, donde ya va escalando eso indebido, se va haciendo más grande, no hay consecuencias y entonces, digo, esto empieza a crecer. Pero hay que fijarnos muy bien en las racionalizaciones que hacemos de estas conductas para poder justo detectar si es que puede haber un riesgo. Otra señal puede ser el resentimiento activo de empleados anteriores. Un empleado enojado es muy peligroso para una organización. Se han sabido casos, ¿no?, de empleados que han corrido, no, van y destrozan a la empresa, se llevan información, borran información, donde pues tampoco el empleado asume la razón del haber sido despedido y estos resentimientos activos, lo que tú decías, Gaby, ¿no? Hay veces que en las entrevistas hablan mal de los jefes, ¿no? Justo hay que ver si no, vuelvo a lo mismo, es un resentimiento activo donde a través de la verbalización de palabras que use vamos a ver todavía si eso sigue vigente. Si se hace parte del conflicto o si lo veo de manera externa, ¿no? Y todo esto justo nos va a permitir estar viendo todas estas señales, como le dices, Gaby. Y la cuarta es justo ver las habilidades, la habilidad de dar respuestas perfectas, ¿no? Hay gente que se entrena con la IA hoy, bueno, más que nunca, y quien no tiene, yo insisto, en estas habilidades, es muy difícil detectarlo, porque les crees. O sea, te suena tan bien, tan coherente, y pues le crees y ni siquiera cuestionamos, ¿no? Entonces, sí hay personas que han aprendido exactamente a qué decir en una entrevista, ¿no? Saben el lenguaje, a veces conocen los valores de la organización y van a reducir su discurso con precisión a eso que ya saben que les van a preguntar de los valores, del objetivo de la empresa, de la misión. Y bueno, la única forma de distinguirlos a veces sí es presionar un poco con especificidad, es decir, dame otro nombre, dame otra fecha, un monto, quién lo organizó. La precisión y el detalle justo te va a ayudar a romper esta parte construida, porque justo como está construida la traes uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Acá en la cabeza. Y entonces cuando haces preguntas con detalle, otro tipo de respuesta, otro tipo de nombre, o lanzas cosas inesperadas, ahí es cuando rompes un poco la historia. Entonces es todo un mundo pues creo que de enseñanza, ¿no? Que hay que aplicar y que hay que estar todos los días haciendo y practicando, ¿no? Y bueno, esto lo saben muy bien aquí Nancy, Irving, ¿no? Donde
pues vas haciendo callo para poder detectar toda esta información y señales. Pues ya estamos sobre tiempo sobre esta parte de hablar de la integridad y la confiabilidad, pero no quisiera como saltarme al siguiente tema sin que nos contaras rápidamente, Mariana, algunas preguntas completas, recomendaciones ay, ya me trabé por querer hablar rápido. Algunas preguntas concretas que nos pudieras recomendar pues para llegar a esto, ¿no? O no sé si Irving o Nancy, que comentas que lo saben muy bien, podrían apoyarnos en esta parte. Ujú. Mira, te digo unas que tengo aquí preparadas y ya que ellos complementen, ¿no? Te digo rápido para no atrasarnos. Yo creo que una buena pregunta es, oye, a ver, cuéntame de una situación en que la decisión correcta no era la decisión conveniente para ti. ¿Qué hiciste? Pero pregúntale nombres, fechas, contexto específico, que no te dé generalidades. Oye, ¿ha habido algún momento en tu trayectoria en el que hayas visto algo que no te parecía correcto dentro de la organización? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Cómo lo manejaste? ¿Te uniste a eso? ¿Lo reportaste? ¿Qué hiciste? Cuéntame de un proyecto que no te salió bien. ¿Qué parte de lo que ocurrió fue responsabilidad tuya? ¿No? Y ahí identificar justo dónde se pone la persona, ¿no? Dentro de ese problema. U otra, si yo mañana le llamara a tu jefe, el más exigente que hayas tenido, ¿qué me diría sobre lo que es tu mayor área de oportunidad? ¿No? Y entre otras, o sea, ahorita fue algo muy rápido que les preparé, pero bueno, no sé si Irving y Israel, Nancy, tengan alguna otra que les haya funcionado. Irving quiere participar. Sí, justamente, ya que tenemos la parte, primero, de manera general, como dice Mariana, general a lo particular, yo lo que aplico justamente es, a ver, a veces cuando trabajo, queremos llegar como trabajo bajo presión. Cuál ha sido la situación más estresante, por ejemplo, que tuviste? Y yo siempre pregunto tres cosas, la parte cognitiva, emocional y conductual. A ver, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Y qué hiciste? Entonces, cuando se unen estas tres cosas, podemos tener muchas herramientas, porque sabemos justamente la persona cómo se desenvuelve y de ahí va ligado bajo presión, toma de decisiones, etcétera. Entonces, y digo, y también estar muy atentos con el lenguaje no verbal. Yo siempre he dicho, evaluar en este proceso de confiabilidad y a lo mejor reclutamiento, porque en algún momento estuve ahí, es totalmente diferente. O sea, sí se necesitan varios añitos y uno nunca deja de aprender, ¿eh? Realmente. Yo inicié esto algunos años y siempre digo, hay más cosas que aprender, hay más cosas que aprender. Y digamos, la parte crucial también de proceso de control de confianza es buscar justamente los factores de riesgo. ¿Por qué? Digo, a ver, si le preguntamos a la persona cuáles son tus fortalezas, pues no las va a vomitar. O sea, eso es lo de menos. O sea, eso es lo de menos. Es más bien darle la vuelta. Aquí lo que nos importa justamente son los riesgos, son las debilidades, pero para eso antes también tenemos como persuadirlo. Digo, no utilizo a lo mejor la palabra manipulación porque se puede tergiversar, pero sí es persuadir al evaluado de tal forma que nosotros lo vayamos orillando, pues ese camino que queramos escuchar. Pero sí se necesita pues un tiempo pues para lograr eso. Y otra cosa también, porque me ha tocado, algunas personas justamente en este miedo les da, valga la redundancia, les da temor, les da miedo preguntar de manera directa a veces. O sea, como que les da miedo decir, híjole, es que, ¿qué va a pensar el evaluado? A lo mejor me va a dar, me va a reportar y es al revés. O sea, realmente es al revés. Entonces, es lo que puedo aportar. Sí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí un poco para ir cerrando esta participación del tema de Mariana, pues creo que o sea, la reflexión sería como que pues no exactamente estar buscando la respuesta correcta como bien dices, ¿no? Sino como esta reflexión genuina que vaya llevando al evaluado
pues hacer como marcar esta diferencia entre lo que dice antes de hablar y que si realmente está con coherencia y no va como ejecutando un script, ¿no? Así de, ay, sí, ya sé lo que sigue, ¿no? Es, Sí, es que, perdón, pero que te sí, interrumpa, Gaby, es que más que encontrar a lo mejor la respuesta correcta o incorrecta, porque puede ser igual a lo mejor, entre comillas, ¿no? Ambiguo, subjetivo, es detectar el factor de riesgo. Ya cuando detectamos eso, pues podemos ir orillando nuevamente al evaluado a que justamente él solito se vaya encasillando a lo que realmente ahora sí, que nosotros detectamos, pues nos diga, sin que se dé cuenta tal cual directamente, de manera como explícita. claro. Muchas gracias. Bueno, De nada. Alma, cuando en una organización no se evalúa esta parte de la integridad, digamos que de forma sistemática o como parte preventiva, ¿cómo se manifiestan, pues esto en la operación, en los sistemas internos? ¿Tú cómo lo has Pues, vivido? pues mira, ya en mi intervención anterior comenté cuáles son los síntomas, ¿no? En cuanto a la fricción y este retrabajo de liderazgo a cargo de esta persona que no encaja. Y ahorita que yo los escuchaba, decía que qué importante estar, por ejemplo, ahorita que estamos en esta conversación, que ustedes hablan de todo esto que se tendría que evaluar en las entrevistas, pero seamos claros. En realidad ustedes hablan, pues porque ya tienen esta parte de conocimiento y formación, pero en realidad las instituciones no están listas todavía para aplicar este tipo de entrevistas en las que ustedes están especializados. Si bien son importantes, en mi experiencia, por ejemplo, y platicando ya con Mariana anteriormente, pues yo le decía, yo sé que, por ejemplo, el tema del polígrafo lo aplican en gobernación. Yo trabajé 20 años en la administración pública y siempre me hacían entrevistas, pero no pasaban de estas competencias técnicas, de experiencia laboral, de referencias por las personas que me conocían, pero nunca me hicieron una entrevista que fuera alineada al tema de confiabilidad y de integridad. Entonces, en realidad así están las organizaciones, tanto públicas como privadas en el momento, a menos, seguramente en un banco las aplican, no sé, tal vez ustedes tienen más referencia de en qué organismos, en qué instituciones esto sí se aplica, pero podríamos hablar que en un 80% de las instituciones esto no lo hacen, ¿no? Y eso es algo que nos tiene aquí esta noche y hablábamos de hacer conciencia de lo que sí deben de hacer las organizaciones para evitar todas estas cuestiones de recursos, de pérdida de recursos tanto financieros como humanos. Y entonces, aquí lo importante es que las instituciones primero tendrían que estar haciendo un cambio sistémico para incluir dentro de sus procesos indicadores que no únicamente midan el nivel de competencias técnicas del personal, sino que también incluyan estas medidas de integridad dentro de los procesos de selección de personal, pero que los mantengan con rigurosidad durante el tiempo que permanecen las personas en la organización, que se le llaman evaluaciones de permanencia o de revisión permanente para poder detectar estos comportamientos y estos puntos de vulnerabilidad por los que cruzan las personas que ya tienen tiempo laborando en las organizaciones. Desde mi punto de vista, evaluar la integridad de una forma sistémica es hacia donde tendrían que migrar las nuevas organizaciones y poderlo implementar, pues es una de las tareas que nos tiene hoy aquí.
poder hacer, como comentaba, conciencia y poder acercarnos a estos lugares para poder incidir y poderles hacer conciencia de la importancia. Aquí les quiero compartir un dato que hace evidente esta información que estamos comentando. Bien, el 85% de las organizaciones carecen de métricas formales de integridad post-contratación. Evalúan anualmente competencias de desempeño, pero no tienen un solo indicador que mida si los estándares éticos se están manteniendo con el tiempo. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Y hacia allá es nuestro trabajo. Wow, qué interesante. Israel, adelante. Disculpen que estaba tan seriecito, pero créanme que las estoy escuchando y es muy interesante lo que están diciendo. Sobre todo esto último que dice Alma sobre los indicadores, ¿no? Fíjate que yo estoy ahorita tratando de investigar un poco más a fondo. Ahorita esta metodología que Mariana también está comentando. Yo veo ahorita ya que de manera global, este tipo de empresas de reclutamiento, selección de personal, confiabilidad, evaluación 360, llamémosle de evaluaciones, ¿no? Ya están optando por lo que es, repito lo que dice también Nancy, la inteligencia artificial, ¿no? Hacen los motores de búsqueda prácticamente basados en las metodologías, ¿no? O sea, no solamente sería, lo meto a ChatGPT, a Cloud, no. Ya te metes algo más profundo que te digo, son los motores de búsqueda, diseñas tu plataforma, hacen las mediciones, los KPIs, que son prácticamente para esto que está diciendo Alma, porque sí se pueden, o sea, sí son medibles, ¿no? Yo tengo un claro ejemplo con una plataforma que estoy a la par realizando con un colaborador y hacía un trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Prácticamente corrieron a más de 70 empleados porque estaban midiendo el trabajo que hacían diario, más sin embargo también estaban tratando de medir algunas otras cosas, ¿no? De esto que dices tú, ¿no? Le revisan prácticamente el trato con el cliente, ¿no? Sabes que cumplió con este proceso, lo hizo de esta manera, o sea, todo lo midieron, se tardaron en hacer esa plataforma. Obviamente, no es es un costo elevado, pero yo creo que es la mejor forma de invertir ahorita, porque sí, va a llegar un momento que este tipo de evaluaciones no van a terminar, van a evolucionar, pero prácticamente tenemos, o creo que sí tenemos que dar ese siguiente paso a lo que es los motores de búsqueda avanzada, que así se llaman, es el término correcto para poder hacerlo. No sé, en algún momento pueden checar una página con la que yo estoy colaborando, que es Graphic Talent, es una página neoyorquina y es muy interesante lo que ellos hacen. Prácticamente también son evaluaciones de integridad para eh, para perfiles más elevados, ¿no? Y es muy interesante porque todo, o sea, todo, prácticamente todo, ya es con inteligencia artificial, pero ellos tardaron haciendo la metodología, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, de esa metodología todavía está atrás de ellos una persona experta en datos, se le llama un científico de datos, y que está actualizando esa metodología, ¿no? Ese motor de búsqueda, porque todo se va actualizando. Te puedes basar en varios libros, ¿no? En varias técnicas, y de ahí van saliendo prácticamente los KPIs, ¿no? Las mediciones estas que estás hablando, Alma, y se va haciendo muy, muy interesante. Entonces, te digo, es la aportación que yo quería dar porque de verdad es súper interesante lo que están diciendo, pero sí creo que tenemos que o vamos a evolucionar en esto. Mientras no sea, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? De la manera que nosotros sabemos, pero va a haber un momento que lleguemos a la evolución y tenemos que hacerlo porque si no, pues nos vamos a quedar atrás. Era mi aportación. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Israel. Pues sí, ya vemos que esto no es un lujo, ¿no? Sí, ya se necesita sí o sí en todas las organizaciones. Y pues ya nos vamos a seguir con esta parte del efecto organizacional, ¿no? Pues ya vimos la cultura, la integridad, confiabilidad.
Y pues ahora vamos a ver esta parte de la magnitud real del costo, ¿no? Y pues aquí es donde la participación de Alma nos va a ayudar a ver cómo, o sea, las organizaciones, digamos, incorporan a alguien que no debería de estar ahí, qué le pasa realmente, ¿no? En cuestión de sistemas. Gracias, Alma. Sí. Gracias, Gaby. Pues mira, a grandes rasgos las hemos venido mencionando a lo largo de nuestra plática y suceden tres efectos visibles muy importantes en las organizaciones y específicamente en los equipos. El primero, el más invisible, por así decirlo, al inicio, pues es esta erosión de los procesos. Se comienzan a generar excepciones en las actividades que se tienen que hacer, comienzan a saltarse pasos. Al principio se toma de manera tranquila y pareciera que no sucede nada, pero después comienza a afectar o comienza a surgir el segundo efecto que pasa a los 60 días, que es el desgaste del liderazgo. Ya no solamente es un desgaste, una fricción en el proceso o en las actividades, sino que ya afecta al liderazgo, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Pues que ya el trabajo de estrategia del liderazgo pues comienza a migrar a tener contención de esta persona, comienza a darle seguimiento más de cerca. Esto a un líder le consume entre 4 y 7 horas diarias. Entonces, imagínense cuánto le consume al jefe o al líder a la semana. Pues podría ser 1 o 2 días completos que ya se la pasó dándole seguimiento a esta persona, pues que ya no concuerda ni con el proceso ni con la cultura organizacional, ¿no? Entonces, después, ¿qué viene? Lo que también nos ha estado comentando Mariana y Nancy, esta falta de ética, de credibilidad, de que ya sabemos que este compañero hizo algo y no hubo un castigo. No hubo repercusión, de nada sirvió el proceso, de nada sirvió que el líder estuviera ahí de la mano con esta persona. No sucedió nada. Sigue aquí, hizo la falta. ¿Eso qué le dice al personal que sí seguía las normas o los procesos? Pues que no importa que violes el procedimiento, que no hagas las cosas como se tienen que hacer. Las personas más inteligentes, ¿qué hacen? Pues comienzan, dicen, digo, a mí me pasó en el gobierno, yo ya no comulgo con esta nueva forma de llevar a la organización, pues yo me voy. Entonces, ¿qué sucede? La empresa comienza a perder esta parte importante del personal o del valor humano que en realidad vale la pena, se va a otra organización porque esta pues no está respetando ni los valores ni la cultura organizacional, ¿no? Entonces, estas personas que valen la pena para la organización migran, se van. Entonces, aquí hay una pérdida muy valiosa que es la de el valor humano, ¿no? Entonces, reemplazar a una persona en un puesto de liderazgo cuando esta persona se va, en promedio le cuesta a la empresa un 150% de su valor anual. Entonces, no solamente estamos hablando de la pérdida del valor humano, sino también recursos, porque esta persona que se va, que valía la pena para la empresa, pues ahora tenemos que comenzar a hacer un proceso. Y ahí entramos a esta contratación de la urgencia que nos mencionaba Nancy. La persona que valía la pena se fue y entonces ahora tengo la urgencia de contratar a alguien y vuelvo al círculo vicioso.
pues como ya urge porque se tiene que cubrir la plaza, y luego viene otra vez la fricción en los procesos. Es una pérdida sistémica, tanto de valor humano como de recursos, como de liderazgo. Entonces, pues yo aquí dejaría mi intervención, este encuadre de los efectos, y que si estos efectos no se trabajan, seguimos en el círculo vicioso de costos, de personal, de falta de ética, de pérdida de confianza, ¿no? Muchas gracias, Alma. Muy, muy puntual tu participación y relevante. Mariana, y desde tu perspectiva, ¿qué le pasa a la dimensión ética del equipo cuando convive con alguien que no opera ya en los estándares de la organización? Está tu micrófono apagado. Yo insisto, ok. Este, fíjate que yo lo veo como una repercusión bien grave y bien peligrosa a la cultura organizacional. Como bien decía Alma, ¿no? Sí se afecta el equipo, el liderazgo, yo creo que es un dolor de cabeza, ¿no? Para los que dirigen las áreas cuando esto pasa, porque lo que decíamos, ¿no? Aquí hay un concepto que se le llama deriva ética. ¿Qué es esto? Cuando las personas observan comportamientos que contradicen los valores declarados de la organización. O sea, ya son visibles y esos comportamientos no tienen ninguna sanción, ¿no? El umbral de lo que se considera aceptable empieza a moverse. No de golpe, es poco a poco, pero pasa que pues alguien llega tarde y no hay consecuencias. No sé, alguien toma un crédito que no le corresponde y nadie dice nada. Alguien omite información en un reporte y a veces hasta lo celebras porque sacaste rápido el trabajo y cumpliste con la meta, ¿no? Entonces empieza a haber situaciones del día a día donde, pues al no haber algún tipo de sanción, de observación, esto va mermando la confianza, la credibilidad del área, del jefe de la empresa en sí, ¿no? Y entonces, pues la tolerancia a las pequeñas faltas de integridad es una anestesia a los problemas grandes, siempre, siempre. Y esta anestesia pasa mucho en muchas organizaciones. Si bien decía Isra que, bueno, está lo de la inteligencia artificial, es cierto, sin embargo, todavía hay muchas empresas, si ni siquiera tienen procesos detallados, políticas claras, código de ética bien definido. Creo que todavía faltaría algunos años para que este tipo de empresas con estos perfiles todavía se beneficien, creo yo, ¿no? De esta parte de la inteligencia artificial. Pero bueno, lo más difícil de revertir es el daño a la confianza del equipo y a la organización, ¿no? Este daño tarda años en repararse. Lo que yo decía afecta a una cultura organizacional de manera importante. Y déjenme nada más rápido algo que les quiero comentar en esta cuestión de que a veces, a pesar de ver cosas de comportamientos que se contradicen con la ética laboral y los valores, a veces no hacemos nada. Y déjenme decirles, se llama el síndrome de Estocolmo laboral. Dice, y lo voy a leer porque lo investigué y se los quiero compartir. Dice, es una respuesta psicológica donde un empleado desarrolla apego o lealtad irracional hacia un entorno de trabajo tóxico o abusivo, justificando el maltrato y sintiéndose identificado con sus superiores o con la empresa a pesar de las condiciones negativas, debido a la dependencia emocional, manipulación psicológica y miedo a no encontrar otro empleo. Hay baja autoestima y dificultad para renunciar. A veces pasa esto en las organizaciones. Esto ya es una cuestión extrema, sin embargo, eh, pasa y creo que hay muchas empresas que están en este sentido normalizando estas conductas, ¿no? Que afectan la dimensión ética, como decías, Gaby. Nada más quería ese punto recalcar. Gracias. Sí, muchas gracias, Mariana. Mira, ahorita Alma y yo nos hacemos ojitos
Tenemos años, Alma y yo, de conocernos y de trabajar pues en el sistema público, ¿no? Y la verdad es que este mensaje dices, ya es llegar al extremo. Es el día a día en las instituciones públicas, ¿no? La verdad es que tristemente y desafortunadamente pues para el sistema, ¿no? Eh, y bueno, a ver, también quisiera retomar esta parte del liderazgo, porque en mi experiencia y mucho de mi trabajo va enfocado tanto al desarrollo del liderazgo como al mantener en equilibrio el liderazgo. Yo lo que veo es que, pues, no es que los líderes no sepan lo que está pasando, ¿no? Pero pues como están viendo ciertos resultados, o sea, no es como voy a ser tu cómplice o me hago como dicen por ahí, me hago de la vista gorda, ¿no? Sino simplemente es porque pues hay un proyecto encima, hay cuestiones que sacar y luego el costo, digamos, pues social o dentro del equipo también es alto, ¿no? Entonces, digamos que ejercer un liderazgo consciente, pues requiere saber también que el costo, pues, de no actuar siempre es mayor que el costo pues, de no hacerlo, ¿no? Y siempre, pues, va a haber pérdidas sin excepción, ¿no? Bueno, Alma, ¿cómo pueden hacer las organizaciones desde el diseño de sus procesos para que la urgencia no sea la que tome las decisiones de contratación? Sí, pues sería claro, pues las organizaciones que tienen esta visión de ya contratar bien, y bien lo llamo con toda esta estructura que hemos venido platicando, con estos puntos de control que contengan integridad y confiabilidad, pero además que incluya estos indicadores que mida eh, la confiabilidad y la integridad, pero que también lo midan cuando las personas ya están en el proceso. O sea, sería que el ideal en cuanto a sistemas es que ya las organizaciones lo estuvieran haciendo con este sistema metodológico implementado para no sufrir las consecuencias y que fuera algo que lo incluyera desde el proceso de entrevista y la parte de la posición de las personas durante su estancia o su colaboración con la empresa, ¿no? Y que estos procesos fueran verificados con los indicadores, porque, porque también recordemos que proceso o actividad que no se mide no es susceptible de mejora. Entonces, nunca vamos a saber. Ahora, es importante saber que nuestro foco debiera de ser que las empresas contaran con estos procesos y con estos puntos de control, pero también vuelve a aplicar el proceso de mejora continua. El hecho de que los tengan implementados y que ya los midan no quiere decir que ya los tienen perfectos. Acordémonos que todos los procesos son mejorables y con todo este proceso de la IA y todas las automatizaciones que vamos teniendo, por ejemplo, Gaby y yo nos hemos dado cuenta en la experiencia que ahorita tenemos una forma de trabajar y ya vemos que mañana ya no funciona y lo tenemos que cambiar. O sea, tener esta idea de que primero tenemos que migrar a estos procesos con estos puntos de control, pero también tener fijo que no se van a quedar estáticos durante mucho tiempo. O sea, que esto se tiene que ir verificando y validando porque ahorita los sistemas de información son voraces y entonces para cuando vemos ya nuestro proceso está caduco o ya le falta por ahí algo nuevo que salió por allá, tal vez en la página que nos compartió Israel, ¿no? Que pudiéramos recabar información de ahí para retroalimentar nuestros procesos. Entonces,
Para mí, esta cuestión de prevención sistémica y diseño de procesos, pues tendríamos que migrar. O sea, para mí esa sería como una visión de los procesos, tanto de contratación como del proceso del tiempo en el que las personas están en las organizaciones. Labrando. Muy bien, Alma, muchas gracias. Pues aquí vamos a pasar a lo prometido, porque dijimos desde que llegamos y como dicen, lo prometido es deuda. Y pues justamente esto que hemos hablado tiene, o sea, pues nos ha llevado o lo hemos preparado con cierta estructura, ¿no? Entonces, a ver, que no se nos olvide hablar de esto, vamos a también mencionar el otro. ¿Por qué? Porque esto fue el modelo bajo el que nosotras trabajamos o hicimos una colaboración en conjunto. Y la verdad es que, como les dijimos al principio, vimos que nos funcionó y pues ahora queremos compartirlo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, nosotras llamamos a este modelo el modelo RIE. Pues la verdad es que no está como elegante el acrónimo, ¿no? Porque, pero pues sí, cada letra lo que hace es como representar una pregunta que ninguna organización tendríamos que estar, digamos, omitiendo o dejando de lado cuando queremos hacer una, una contratación o llevar como esta toma de decisiones a la selección de un talento, ¿no? Entonces, pues voy a empezar porque la primera es la R y es la parte del riesgo cultural. Ujú. Entonces, aquí la pregunta es, ¿esta persona fortalece los valores operativos de nuestra organización? Ajá. ¿O en realidad la puede desgastar, ¿no? La puede ir diluyendo esos valores en el tiempo? Ujú. Oh, Mariana. sí, voy con la I, que es justo dentro del modelo RIE. La I es integridad y confiabilidad. Y la pregunta que no debería de faltar en este modelo para este tema es, ¿el comportamiento pasado de una persona es consistente con los estándares éticos que la organización tiene en su código de conducta, en su código de valores? Entonces, partamos de ahí para justo poder llevar a cabo también procesos en este sentido de integridad y confiabilidad. Sí, y el tercer efecto es el organizacional. Entonces, aquí nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué efecto, qué impacto concreto tendrá la incorporación de esta persona en cuanto a nuestros procesos, el equipo? ¿Cómo va a impactar en cuanto a la capacidad operativa de la organización? Y esto poderlo medir en los 90 días de la estancia o de la llegada de este nuevo elemento a la organización, ¿no? Entonces aquí parecieran, gracias Alma y Mariana, aquí parecieran como tres preguntas como simples o fáciles, pero en realidad pues llevadas a la reflexión son preguntas poderosas. Y el modelo RIE, pues lo que busca es garantizar que no se van a ignorar estas señales que importan, ¿no? Que por eso también así es como le llamamos a esta conversación que quisimos tener con ustedes, porque pues a partir de estas preguntas es como se lleva a la evidencia concreta. Ujú. Y pues que ya es un método probado y pues a nosotras nos gustaría saber, en dónde ustedes se pueden ubicar, si están en alguna de estas, digamos, letras del proceso, fases del proceso, del método. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos. Yo creo que el método está como muy integral y muy complemento, o sea, es muy completo porque abarca desde que yo ya tengo al talento y me hago la pregunta de si sí realmente me va a aportar este valor que la empresa requiere.
pero también si va a conducirse o si se ha conducido en sus anteriores empleos con esas conductas de ética, porque me queda claro que si en algún momento él ya infringió alguna regla, lo va a volver a hacer. Entonces, si ya lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces. Puede ser desde los diversos puestos, operativos, administrativo, gerencial, directivo, ¿no? Operativo, por ejemplo, si va a estar en almacenes y ya en algún momento se sacó una mantequilla del almacén, en el siguiente trabajo puede ser que también lo haga. Y en la parte organizacional es como la consecuencia, ¿no? Si hice una buena integración, si esa persona tiene esos valores y si esa persona vive los valores, pues obviamente tendría que tener un buen resultado. Pero si no, sería como la consecuencia de una mala decisión que se tomó desde el inicio y que pues evidentemente estamos evitando tener, ¿no? Porque no solamente puede generar aquí algún impacto negativo en mi reputación como empresa, sino también en el costo. Yo creo que está muy completo desde mi punto de vista. Gracias. Gracias, Nancy. Muy valioso y de verdad apreciamos mucho tu comentario, pues porque justamente de ahí la relevancia de esta invitación. Mm, Muy amable. Este, Irving, ¿algún comentario? Y digo, para sintetizar igual y no ser repetitivo, de igual forma, este modelo siempre, bueno, siempre un modelo busca abarcar la parte multidisciplinaria y esto es lo que se logra. eh, Siempre ahora lo voy a hacer al revés, en una organización debe existir una cultura y también debe existir una integridad, pero esa integridad debe abarcarse de diferentes formas. Pues también buscamos que el empleado cumpla justamente con esos valores que tiene la empresa y si está alineado, pues bueno, se espera o existe la probabilidad de que pueda conducirse bajo un esquema ético. Entonces, a mí me considero que es multidisciplinario y es lo que un modelo tiene que abarcar. Para también no ser repetitivo, concluyo con esto. Gracias. De nada, Muchísimas gracias. de nada. Bueno, pues para cerrar esta conversación y agradeciéndole su participación, pues quisiéramos dejarles como una frase. Israel, no sé si quieres participar o le seguimos. No, no, adelante, estaba escuchando que estaba en una llamada, perdón. Ok. Bueno, pues queremos compartirle esta reflexión, pues que las empresas pueden fracasar al contratar personas por ignorar señales que siempre estuvieron ahí, ujú, pero estas señales pues son de cultura, de integridad y de impacto sistémico. Mariana, ¿algún Sí, quiero comentario? cerrar con una frase donde si una entrevista bien diseñada, con preguntas correctas, puede revelarte en 90 minutos lo que en un año de trabajo te va a confirmar. Ajá. Si esta noche, bueno, nos quedamos pensando en el modelo, cómo fortalecer toda la parte de integridad y confiabilidad, pues los invitamos a saber más de él. No les dejo mis redes porque ya las conocen, ¿no? Pero bueno, cierro con la frase que les expuse y pues decir que las evaluaciones de confiabilidad sí creo que poco a poco, si bien empezó un modelo en la parte gubernamental, creo que van a ir migrando y hay muchas empresas privadas que tienen evaluaciones de confiabilidad justo por estos temas que hablamos, ¿no? Gracias y pues a la orden para lo que se requiera. Muchas gracias, Mariana. Alma. Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar esta conversación haciendo mención a los números que fui compartiendo con ustedes a lo largo de esta conversación. Piensen si el 50% del salario de una persona es el valor que tiene el volver a contratar a alguien que no se pudo sostener en la organización. Eso implica en que a nivel de liderazgo
y a nivel de directivo tenemos una pérdida alrededor del 213%. O sea, en realidad son números significativos y estos números nos suman tanto dinero como personal humano. Y lo que hemos platicado esta noche es que estos números pueden ser evitables pudiendo implementar sistemas de contratación y de mantenimiento de las personas dentro de las empresas que tengan estas medidas de mitigación de confiabilidad, ¿no? Entonces, pues yo cierro con eso. También mencionarles que nosotras en AIG Consultoras, la empresa que lideramos Gaby y una servidora, pues nosotros nos especializamos en acompañar a las organizaciones en su diseño de sistemas, en su estructura y en la mejora de sus procesos, asimismo en su cultura organizacional para ayudarlos a la toma de decisiones estratégicas. Y pues les vamos a compartir aquí en el chat nuestra página web y nuestros datos de Instagram por si les interesa, pues que nos sigan, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Gracias. Bueno, pues yo de manera personal les quiero decir que las organizaciones que contratan adecuadamente tienen en común que no buscan que las personas encajen, sino más bien buscan pues que este talento haga florecer la organización, ¿no? Entonces, hablando en que pues encajar es pasivo y que florecer pues requiere que tengas primero claridad sobre la cultura que estamos construyendo, que queremos construir y que después esa claridad se convierta en un liderazgo, no nada más en recursos humanos. Pues ya les comentaba Alma que estamos en AIG Consultoras y pues no me resta más que agradecer muchísimo su participación, el acompañarnos, sus comentarios y aportaciones. Y por supuesto, agradecer a mis compañeras Mariana y Alma por este tiempo. em, y pues muchísimas gracias. No sé si quieran decir algo más. Ya dejamos los datos aquí en el chat. Y pues que pasen bonita noche y descansen. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a ¿Algo A más todos. o ustedes por la ya? invitación. Muchas gracias. Muchas Ok. gracias. Gracias Y por aquí ya la acompañarnos. página. Ya estamos viendo su página, muchas gracias, la verdad, Gabriela, Alma, Mariana, todos con una excelente intervención. Mis amigos Irving y Nancy también, que sé que son unos excelentes evaluadores, pero de verdad que cuando tengan este tipo de webinars, pues invítenme y yo aquí voy a estar para escucharlos, porque cada vez aprende uno más de todo esto, ¿eh? Y de verdad también aquí tienen a un colaborador cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias, Muchas Israel. gracias, Isra. Muy amable. Bueno, pues si no hay más, gracias a todos por su participación, su escucha, sus aportaciones. Y pues nada, a darle con esto y ojalá que esto siga permeando, ¿no? Todos los que estamos en esto, que pueda fructiferar, ¿no? Que Claro, que así florezca. sea, que así. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bonita noche a todos, a todas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gusto en conocerlas, chicas.